Mañana de gloria. Estamos creyendo que tu gloria se manifiesta en esta casa. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, creemos que el tiempo de ganar multitudes, de consolidarlas, de formarlas como obreros, en el nombre de Jesús, ha llegado sobre la tierra. Si yo fuera usted, aplaudiera a mi amigo el apóstol. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Estamos muy bendecidos en esta mañana y quiero aprovechar estos minutos para dejarles algunas cosas que usted pueda usar y que lo vuelvan también más efectivo en el trabajo de la consolidación y también de las casas. Ante todo quisiera presentarles tenemos un video que se llama La presencia de Dios en la familia. Este es un video que nace como resultado de algo que me pasó el 18 de octubre del año 2009, cuando entré en un ayuno de 21 días, y en el día 21 del ayuno, como es ahora de las 3, 4 de la mañana, estaba la habitación oscura, dejé la iglesia por 21 días, la familia por 21 días, y me encerré, me encontré una habitación por ahí donde pudiera estar solo y alguien que se había cambiado, había ya sacado todos los muebles, así que con un colchón y una mesa y una silla, estuve durante 21 días en oración, orando todo el día. Y en el día 21 yo tuve una experiencia que me cambió mi vida realmente, porque se me apareció el Señor. Y tuve una experiencia donde Dios me habló con voz audible, de algo que cambió mi vida, y fue ahí cuando comenzamos nosotros a trabajar en la iglesia con lo que tenía que ver las casas. Lo que el Señor me dijo era que en aquel tiempo Él se estaba preparando para traer un mover en las casas y a las familias de la ciudad, y que casa que se abriera iba a ser una casa donde Dios iba a manifestar su gloria, iba a manifestar su presencia. Y que así como lo hizo con Obed-Edom Geteo, en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 11, dice que el arca del pacto no pudo entrar, no pudo llegar a la ciudad de David, porque David no supo transportar el arca de una forma correcta, porque no era con bueyes que el arca se llevaba, sino que el arca debía llevarse en hombres. Por eso uno, cuando trabaja con las casas, uno nunca puede mal comprender los métodos de Dios, porque los métodos humanos de hacer las cosas y los métodos de Dios son a veces diferentes. Y hay algo que todavía no ha cambiado en el método de Dios, y es que Dios trabaja con gente. Y en aquella experiencia, una de las cosas que Dios me dijo es que el arca volvería a las casas. Nosotros conocemos la historia que David regresó el arca nuevamente, y cuando David va trayendo el arca, David comienza a danzar violentamente, comienza a regocijarse y a danzar porque el arca ha bendecido una casa. Ustedes saben que Obed-Edom fue el primer hombre en la Biblia que tuvo el arca misma de Dios en su casa. El arca había estado en tabernáculo, estaría en el futuro en un templo. Y Obed-Edom es el primer hombre en la Biblia que tiene la misma arca del pacto en la casa. Esto nos deja un principio tremendo, porque yo no sé si David realmente amaba a Obed-Edom, pero llevarse el arca a la casa era todo un peligro, porque el arca acababa de matar a un hombre llamado Usa, que trató de ayudar al arca que no se cayera, y la firmó y cayó como muerto. Porque Usa representa un espíritu de gente que viene a la iglesia con la mentalidad de tratar de ayudar, pero no vienen a la iglesia con la mentalidad de poder tener un compromiso incondicional. Hay gente que trabaja para el reino porque quiere aportar, quiere ayudar un poquitito,
pero Dios necesita gente que quiera cargar el arca en el hombro y más que ayudar a que no se caiga, tengan un compromiso incondicional de llevar el arca a las casas y a todas las ciudades. Y es tremendo porque David, cuando ve que el arca comienza a venir a la casa, David se regocija, comienza a danzar violentamente. Y por eso nosotros en el año 2009, nosotros comenzamos a trabajar con algo que llamamos hasta el día de hoy. Nosotros no trabajamos tanto con Casa de Paz, aunque yo creo que es el mismo concepto y creo que no es un problema esto de los nombres. Dios a uno le da algo, a veces le da a alguien algo, pero no implica que si alguien le pone otro nombre no es de Dios. No. Nosotros del 2009 que venimos trabajando con algo que llamamos Casa Obed, por la revelación que Dios nos habló de que Él bendeciría las casas que se abrieran para predicar el Evangelio. Él las bendeciría así como lo hizo en la casa de Obed Edom Geteo. Y es tremendo porque años más tarde, en el nuevo pacto, tú vas a ver a David danzando delante del arca para entrar el arca a la ciudad. Pero años más tarde, tú ves el arca regocijándose cuando los 70 volvieron con el reporte de que habían entrado en las casas. Tú ves a Cristo, dice la Escritura, que Jesús se regocijó. El mismo David que lo hizo así delante del arca en el antiguo pacto, ahora, porque para que ustedes sepan, el arca no es otra cosa que Jesucristo, pero en el nuevo pacto no es la gente regocijándose, sino que es el arca misma del pacto regocijándose cuando los 70 vuelven con el reporte de que ahora la gente está recibiendo el mensaje en las casas. Aleluya. Yo no sé si usted está captando lo que le estoy ministrando en este momento, porque si hay algo que nosotros tenemos que aprender es llevar el arca a las casas. Y nosotros hemos hecho este video porque a veces cuando van personas a predicar a las casas, no todos son predicadores. Y si hay una necesidad hoy en las casas, es los problemas familiares. Y estamos llevando el arca porque creemos que Cristo puede resolver conflictos en la familia y en los hogares. Y me gustaría que viera algo sencillo, simple nomás. Es bien evangelístico, pero es algo que está ayudándonos a predicar con mayor efectividad. Nosotros tenemos esto traducido al inglés, al francés, al sueco, con texto abajo. Y solamente veamos unos 2-3 minutos nomás. Y espero que le pueda ser útil. No sé si lo tenemos listo allí. ¿Lo tenemos? ¿Sí? A ver, veamos entonces algo breve nomás, para que les deje una idea de lo que es llevar el arca del pacto a las casas, llevando la presencia de Dios a los hogares. ¿Sabías tú que una de las crisis más grandes que estamos enfrentando en el mundo hoy no es necesariamente la crisis económica, ni tampoco la crisis política? Una de las crisis más grandes que estamos enfrentando en las diferentes naciones del mundo es la crisis familiar. Mi nombre es Rodolfo Rojas y por los próximos minutos te quiero ayudar y quiero dejar en tus manos herramientas importantes para traer cambios a problemas actuales que pueden estar ocurriendo en tu hogar. Creo que no es casualidad que estemos llegando a ti a través de este medio, porque lo que vas a oír puede traer un serio cambio a tu vida y a tu familia. ¿Existe la probabilidad de una familia feliz? ¿Puede un hogar realmente experimentar verdadera paz? Estas son preguntas que demandan una respuesta urgente. Hoy, por causa de tanta crisis, de problemas en el hogar, en la familia, se nos está levantando una generación que se está volviendo cada vez más escéptica, crítica y anti
familia. Hemos dejado de creer en la familia y en el matrimonio como tal. ¿Por qué? Por causa de todos estos problemas que no sabemos cómo resolverlos. Hoy más que nunca el divorcio está creciendo de una forma que las sociedades ya han perdido el control. La violencia doméstica, la rebeldía de los hijos a los padres, el abandono de padres que dejan el hogar y dejan a sus hijos, la falta de paternidad dentro del hogar y todos estos problemas que nos toca ver y de los cuales nos toca ser testigos. Pero por eso, cuando hay un problema en un hogar, lo importante es acudir a aquel que creó, que es el autor y el diseñador de la familia. Es aquí donde Dios entra en juego, porque lo que tú no puedes resolver, Dios sí lo puede resolver. Por eso, tú tienes que entender que en estos días, Dios va a jugar un papel importante para resolver muchos de los conflictos que hay en tu familia. Nadie puede resolver mejor los conflictos en el hogar que Dios. Claro, porque Él es el autor, Él lo creó y Él sabe muy bien cómo una familia funciona. De hecho, cuando Él creó la primera familia, desde un comienzo su intención ha sido habitar con el hombre y habitar dentro del hogar y con la familia. Eso no ha cambiado. Si muchas familias hoy están en crisis, experimentando dolor, sufrimiento y quebrantamiento, es por la sencilla razón de que Dios no ha sido bienvenido a sus vidas y tampoco ha sido invitado a su hogar y familia. Pero Dios es un Dios que quiere estar cerca. Él quiere habitar contigo. Cuando leemos la palabra de Dios, encontramos en la Escritura sobre un hombre llamado Obed. Es un hombre del cual no se conoce mucho. Es un hombre de quien no sabemos tanto. Quizás porque no es un profeta muy conocido de la Biblia y también porque no hizo ningún milagro que nos pueda llamar la atención. Pero este hombre Obed tiene algo que le caracteriza. Y es que es el primer hombre en la Biblia que tuvo algo en su hogar conocido como el Arca del Pacto. Y esta arca no era otra cosa que Dios mismo presente en el hogar y en la familia. El Arca del Pacto representa 7 cosas para nosotros hoy. El Arca del Pacto estaba hecho o hecha de oro, lo cual representa eternidad. El Arca del Pacto también tenía 2 ángeles o querubines con sus alas extendidas hacia el medio, lo cual representa protección. El Arca del Pacto en la parte de arriba contenía algo llamado el propiciatorio, lo cual representa la reconciliación. Dentro del Arca del Pacto habían 3 cosas muy importantes. Lo primero eran las tablas de la ley, que representa dirección. Estaba el pan que había caído del cielo, o el maná, como lo conocía el pueblo de Dios, lo cual representa la provisión. Y también estaba la vara de Aarón que había reverdecido, una vara seca que reverdeció milagrosamente, lo cual representa resurrección. Y finalmente el Arca del Pacto, por fuera, tenía 2 varas, las varas de la transportación, que eran las cuales eran usadas por los sacerdotes para cargar el arca cuando le iban a llevar de un lugar a otro, lo cual representa el testimonio. ¿Por qué es importante entender todo esto? Porque estas 7 cosas y representaciones nos revelan lo que Dios quiere hacer en tu hogar hoy. Bueno, les dejo hasta ahí porque ahí después comienza el resto. Ahí después se explica lo que implica las 7 cosas. Así que es un material que les va a servir mucho para ganar familias y está siendo de mucha bendición
en los hogares y está hecho de una forma para llegar a las personas. Así que se los recomiendo, ustedes que están interesados en ganar gente. Así que les tengo noticias. Cada vez que nosotros vamos a las casas, Dios es el más feliz de todos. Amén. Levante su mano, diga: en el Antiguo Testamento, David se regocijó por ver el arca en la casa. Pero en el Nuevo Pacto, diga: el arca se regocija cuando los discípulos van a predicar a las casas. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Quiero que abran sus Biblias conmigo y me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 3. Quiero aprovechar estos próximos minutos para dejarles una palabra que les deje una herramienta práctica para el ministerio. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo número 3. Y vamos a leer ahí algunos versos. Y quiero ministrarles un tema breve. Quiero ser cuidadoso con el tiempo acá. Pero quiero hablarles sobre el espíritu de la consolidación. Diga conmigo: el espíritu de la consolidación. Capítulo 3 de Primera de Reyes, verso 16, dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguna estaba fuera, o ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Diga: se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, es tu hijo el que está muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas, diga sus entrañas, se le conmovieron. Diga: sus entrañas se le conmovieron por ser su hijo. Y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas a la otra dijo: ni a mí ni a ti. ¿Cómo dijo? Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Diga: no matéis al niño. Ella, grite fuerte, ella es su madre. Quiero ministrarles de un libro que espero que salga pronto. Se llama El espíritu de la consolidación. Porque nosotros tenemos que capturar el espíritu de la consolidación.
El espíritu de la consolidación es un espíritu que algo se te mueve a ti por dentro. El espíritu de la consolidación es cuando tu ser ha sido capturado por un sentir de Dios. El espíritu de la consolidación no es un método para retener gente dentro de la iglesia, sino que es la revelación de la paternidad y de la maternidad que te hace entender que por el nuevo hay que pelear y hay que luchar. Eso es el espíritu de la consolidación. Como recién lo estábamos hablando, que así como es de peligroso tener a alguien que se llama ser apóstol, pero que no ha tenido revelación de paternidad, también es peligroso darle a alguien una tarjeta para que vaya a consolidar si todavía no tiene el espíritu de la consolidación y si todavía no se le ha revelado paternidad o maternidad en su vida. Se han escrito libros sobre el poder de la maternidad y hay tantos ejemplos que nos testifican de madres que pudieron sentir aún al otro lado del continente que algo le había pasado al hijo. Es como un misterio que no tiene una explicación científica, pero que nos habla de cómo una madre puede sentir a kilómetros o a miles de millas de distancia lo que el hijo o lo que la hija está viviendo, y aunque la madre no lo sabe describir, hay algo en su entraña puesto allí por Dios que se le mueve por dentro. Eso es lo que necesitamos que comience a revelársenos hoy dentro de la iglesia. Una generación de madres espirituales, una generación de padres espirituales que digan: yo quiero pelear por el nuevo. Ahora, el espíritu de la consolidación para mí es lo siguiente. Para mí el espíritu de la consolidación es lo que voy a decir ahora. Si quiere lo escribe, si es que alcanza, pero voy a ir rápido. El espíritu de la consolidación es la revelación de que Dios ha puesto en mi vientre una generación, pero que esa generación solamente la doy a luz y la formo, atención aquí, una sola persona a la vez. Ese es tener la revelación de la consolidación o el espíritu de la consolidación. Entender que Dios me puso una generación en el vientre, pero que esa generación yo la doy a luz y la formo solamente cuidando radicalmente y con celo una persona a la vez. Usted va a descubrir pastores en el mundo, líderes en el mundo, donde todos tienen una palabra rema de Dios, de que Dios les va a dar multitudes, que Dios les va a dar naciones, que Dios les va a dar mucha gente, que Dios les va a dar descendencia, que Dios les va a dar generaciones, que Dios les va a dar multiplicación. Pero ¿por qué no lo tienen? Porque aunque tienen la promesa en el vientre, no tienen la pasión, la radicalidad, la compasión de vivir peleando por el recién convertido y el nuevo. Y este es el problema que tenemos hoy en todo el mundo en lo que respecta a consolidación. Gente que no tiene compasión, número uno, pero tampoco tienen compromiso en el cuidado del nuevo. Por eso ustedes van a descubrir que toda la gente quiere tener discípulos. Todos quieren ganar y tener un discípulo. El discípulo es la persona que se vuelve en una persona ya proactiva, que tiene esta habilidad de leer la Biblia sin que le anden detrás del que lea la Biblia. Es la persona que puede venir a la iglesia a congregarse sin que uno lo vaya a buscar. El discípulo es aquel que quiere servir. El discípulo es aquel que quiere ministrar. Es el que llega, es el que ya no está para que tú le resuelvas tus problemas, sino que él quiere ayudar a otros. Y todos queremos tener gente así. Yo no conozco pastor alguno que no quiera tener gente así. Todos queremos tener gente que lleguen antes del culto, se vayan al final, quieran servir, quieran comprometerse, quieren trabajar. Todos quieren gente así. Pero lo que no entendemos es que después de ganar, el discípulo no se vuelve en discípulo automáticamente. Desde cuando tú ganas hasta ser un discípulo, hay un puente que tú tienes que cruzar con la gente, que si tú no lo haces bien, nunca se te van a levantar los discípulos. Ahora, ¿cuál es ese puente? Que es un puente medio invisible, que es un puente incómodo, que a veces es un puente que no nos agrada porque es esfuerzo, trabajo, lucha, dedicación. Es un puente llamado consolidación. Es decir, de cuando tú ganas a alguien hasta cuando se vuelve un discípulo, esa persona no se vuelve en un discípulo automáticamente, sino que se llega a volver en un discípulo el día que tú lo has consolidado correctamente. Por eso usted va a descubrir que hacer un hijo, no sé cuánto le tomó a usted, pero hacer un hijo puede tomar 5, 10, 15, 20 minutos de acuerdo a la pasión que usted ande en aquel día. Pero algo le voy a decir yo a usted,
Algo le voy a decir yo a usted, escuche esto. El placer que usted siente en engendrar un hijo es un placer que nunca más va a volver a sentir cuando usted lo forme. Pregúntele a esa mamá, a esa papá, cuando tiene que llevar el niño a la escuela, cambiarle pañales y buscarlo a la escuela, llevarlo a la escuela un año, traerlo, hacerle comida. Es decir, llega un día que producir un hijo, engendrar un hijo te va a dar placer, pero formarlo, hacer el trabajo de la consolidación, cambiarle pañales, llora en la noche, te tienes que levantar, tienes que comprarle ropa, tienes que ir a buscarlo a la escuela, tienes que ir a dejarlo a la escuela, tienes que traerlo, tienes que llevarlo, tienes que comprarle cosas, tienes que alimentarlo, tienes que llevarlo al doctor, tienes que darle cosas. Es decir, todo eso es un trabajo de consolidación, porque engendrar hijos y traer gente a la iglesia es fácil, pero que alguien tome la responsabilidad de cuidarlo y volverse un padre, una madre, eso es otra historia. Eso es otra historia. Entonces, dentro de la iglesia nosotros tenemos gente que es buena para ganar y tenemos líderes que quieren tener discípulos, pero hay gente que nos falta dentro de la iglesia, que sean los consolidadores, que puede tomar al recién convertido y cruzarlo al otro lado hasta que se vuelva un discípulo. Es por eso que hay iglesias que les conviene que le llegue gente de otra iglesia, porque a esa gente que viene ya de otra iglesia y que llevan siendo cristianos por años, no tienes que enseñarle Biblia, no les tienes que enseñar a orar, no tienes que enseñarle a hacerse el nudo de la corbata, no tienes que enseñarle cómo se ora en el nombre de Jesús, no tienes que enseñarle toda la liturgia. Pero al final se te vuelve la gente más problemática de la iglesia un día. En cambio el nuevo tienes que enseñarle a vestirse, a hablar, a peinarse, a caminar, a no decir palabra, a leer la Biblia, a decirle, mira, aquí está Mateo, aquí está Mateo. Es más trabajo, pero de ahí un día te puede salir un discípulo, un hijo de la casa, un hombre poderoso en las manos de Dios. Y es eso lo que es consolidación. Grite fuerte: el espíritu de la consolidación. Es la habilidad de tomar a un nuevo y pelear radicalmente y luchar hasta volverlo en un discípulo que se puede parar solito los dos pies, combatir para hacer con otros lo que tú hiciste con él. Pero dentro de la iglesia nosotros vamos a tener que atacar ciertos espíritus que no nos dejan consolidar. Es la razón de por qué esta historia. ¿Y por qué les leí esto hoy? Porque aquí usted tiene la madre consolidadora y la prostituta descuidada. El espíritu de la madre consolidadora y el espíritu incorrecto de la prostituta descuidada. Esto puede estar en un hombre, en una mujer. La madre que pelea por el hijo, pero la consolidadora o el consolidador descuidado que se vuelve apático y no cree en la gente. Toda la gente quiere tener una generación. Y aquí, escuche bien, porque aquí cuando usted lee esto, usted descubre que la prostituta descuidada tenía algunas características. Número 1, era irresponsable, porque esta mujer era prostituta y aunque había recién dado a luz, dice que se fue a trabajar. No tuvo cuidado del niño. Salía. ¿Cómo sabemos que salió a trabajar? Porque la escritura dice que cuando volvió a la noche, después de haber trabajado. ¿Y en qué trabajaba la prostituta? La prostituta trabajaba, ya conoce su oficio. Y aunque había recién dado a luz, no le importaba el hijo, sino que ponía su propio trabajo por encima de su hijo recién nacido. Eso te habla a ti de un espíritu incorrecto dentro de la iglesia, de consolidadores, que cuando alguien se entrega, tenemos gente irresponsable que no toma cuidado, no tiene la determinación de amar, de cuidar, de pelear y de luchar por el nuevo. Lo segundo que usted va a descubrir en esta mujer es que era una prostituta. Como consolidadora representa la mujer que, o el líder, el obrero, el consolidador que es descuidado. Porque dice que una noche cuando llegó del trabajo, dice la palabra que ella llegó cansada y seguramente a lo mejor era borracha, vaya a saber cómo habrá llegado cansada y borracha, y no se dio cuenta que se acostó sobre el hijo. No se dio cuenta que se acostó sobre el niño.
Y ese es un espíritu que nosotros tenemos que tener cuidado dentro de la iglesia, porque, hermano, a veces cuando tú no haces lo que tienes que hacer, dejas de trabajar, cuando a veces tú vives pensando en ti mismo y dejas de pensar en los nuevos, lo que tú no te das cuenta es que tu actitud lo que hace es echarte sobre los recién nacidos. Dejas de orar. Cada vez que tú dejas de orar, de ayunar, de pelear, no te estás dando cuenta que tu falta de oración, tu falta de compromiso no es otra cosa que echarte sobre los hijos recién nacidos que Dios te ha dado. Y dice que ella llegó una noche y se acostó sobre el niño. Y no solamente se acostó sobre el niño, de hecho,